Unidad didáctica 6, la existencia cristiana como servicio. Orientaciones generales. La tercera forma de acción de la Iglesia es el servicio cristiano a todas las personas y al mundo. Un servicio que procede de la fe que obra por la caridad, Gal 5, 6. El encuentro con Cristo, escribió Juan Pablo II, lleva a vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia, hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste, Novo Millennio Ineunte, 29. El servicio de la caridad es tan esencial a la misión de la Iglesia como el anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos, Enc. Deus Caritas Est, N25. El cristiano sirve a Cristo, y por él, con él y en él, a los hombres y al mundo. Su servicio es esencialmente un servicio de amor. Todo cristiano ha de contribuir positivamente, según su condición en la Iglesia y en el mundo, a transformar, por el amor, la realidad social que le rodea. Los términos neotestamentarios que expresan ese servicio cristiano, diaconia y sus derivados, van unidos a la práctica de la caridad, agape, entendida como entrega y esfuerzo por la comunión. Ciertamente, toda la acción de la Iglesia, y de los cristianos en ella, es servicio. Cuando un cristiano laico vive en coherencia con su fe, el trabajo, la familia, las responsabilidades sociales, la atención de los problemas del prójimo y de la humanidad, y anuncia la salvación en Cristo, contribuye a la edificación de la Iglesia y a la reconciliación del mundo. Dentro del servicio cristiano, el ministerio sacerdotal es un servicio peculiar, que consiste en hacer presente a Cristo como cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Esta presencia operativa de Cristo en el ministerio de la palabra y de los sacramentos que dan fruto en la caridad es la que capacita el servicio que todos los cristianos prestan al mundo. Por su parte, la vida consagrada presta ese servicio a Dios y al hombre con su modo propio de testimoniar la santidad de la Iglesia. En el servicio cristiano se inserta la evangelización de la cultura y de las culturas. Por otra parte, el contexto actual de pluralismo religioso confiere características peculiares al servicio cristiano, como veremos. Para que esta dimensión social de la evangelización se despliegue plenamente, la mejor preparación es la fe, vivida y sentida en comunión. Objetivos de esta unidad didáctica. Una mirada a los temas que componen esta última unidad puede dar una idea de sus objetivos fundamentales. En el tema 13, la primacía de la caridad y el dinamismo social del Evangelio, se invita al lector a una reflexión sobre las raíces del servicio cristiano a la sociedad y al mundo. Podrá y deberá hacerse preguntas como las siguientes: ¿qué aporta de especial el amor cristiano a la solidaridad? ¿Qué relación existe entre evangelización y promoción humana? ¿Qué sentido tiene la liberación para un cristiano? ¿Qué tiene que ver la santificación del trabajo con la misión de la Iglesia? ¿Cómo entender la opción preferencial por los pobres? A partir de esa reflexión puede examinar sus actitudes en estos aspectos de la evangelización. El tema 14, evangelización de la cultura, plantea también cuestiones fundamentales para la vida cristiana y la praxis eclesial, como son la relación entre la fe y la cultura, la encarnación de la fe en las diversas culturas hoy denominada inculturación y la responsabilidad de los cristianos en el mundo intelectual y universitario. Hoy se requiere una mayor toma de conciencia de la necesidad de evangelizar la inteligencia, y de la necesidad de una pastoral de la inteligencia. Juan Pablo II, Discurso a las Universidades Católicas, 24 de febrero de 1979. El tema 15, acción eclesial y pluralismo religioso, por último, ofrece los conocimientos básicos sobre la evangelización de tres aspectos que tienen que ver con el actual pluralismo religioso: el diálogo con las religiones, la indiferencia religiosa y la presencia de las sectas. Tema 13, la primacía de la caridad y el dinamismo social del Evangelio. La caridad, raíz de la transformación del mundo. Evangelización y promoción humana. Significado cristiano del trabajo, sus consecuencias eclesiales y sociales. El amor preferencial por los pobres y necesitados. Orientaciones didácticas. Las manifestaciones del amor cristiano a todos los niveles: anuncio evangélico de la salvación, promoción humana, santificación del trabajo y de la vida ordinaria, amor preferencial por los pobres, etc. son pruebas de una fe auténtica. En realidad, la caridad, más que un tema, es una luz y una fuerza que ilumina y atraviesa toda la acción pastoral. Por eso el lector hará bien en tomar nota de los matices que le parezcan más interesantes. Se encontrará con nociones conocidas. Pero no ha de apresurarse.
Debe buscar una visión unitaria de lo que a veces parece contrapuesto, cómo se articulan las diversas formas del ejercicio de la caridad y hacerse cargo del servicio genuinamente cristiano al mundo. En la terminología de la teología pastoral, se considera servicio diaconía todo aquello que deriva inmediatamente de la caridad y lleva a trabajar por la justicia, particularmente por los derechos humanos y, por la paz y la salvaguarda de la creación, a preocuparse por todos, especialmente los pobres y marginados, es el esfuerzo para transformar este mundo en un lugar cada vez más digno del hombre y en un camino hacia la plenitud de la vida. Hablamos de pastoral de la caridad o de pastoral social, en sentido estricto, cuando nos referimos a la labor que los cristianos realizan en estos campos a través de instituciones eclesiales y en colaboración con otras instituciones. Además de la promoción humana, existen otras actividades que pueden considerarse en relación con la pastoral social, como la pastoral de la salud o la pastoral de la cultura, pues no cabe una separación rígida entre las formas del servicio cristiano. Desarrollo del tema. 1. La caridad, raíz de la transformación del mundo. La caridad cristiana es una participación del amor del Padre, por la cual los cristianos podemos amarle y, por ese amor, amamos al prójimo. El amor es la prueba de la verdad que unifica los anhelos y los esfuerzos de la humanidad hacia la comunión. A. Novedad y valor definitivo del amor cristiano. 1. Elementos radicalmente nuevos de la caridad, con respecto a la filantropía o benevolencia humana, son el origen, el modo y el horizonte del amor. Originado en el Padre, manifestado en Cristo y operante por el Espíritu Santo, se concreta en el mandamiento nuevo: amaos como yo os he amado, y en 13:34. Este amor, por tanto, es participación del amor de Cristo como camino, verdad y vida, Siefar. Y en 14:5, entregada continuamente al mundo por el Espíritu Santo a través de la Iglesia y de los cristianos. La caridad es un don, virtud teologal, y un servicio expresado en obras de amor, misericordia y testimonio, que, incluyéndolas, van más allá de la justicia humana, Siefar. Mt 18:32s, y de la solidaridad natural, porque se realizan bajo el impulso de la gracia y 2. La caridad tiene un orden, comienza por la propia familia, los amigos y colegas de trabajo, las personas de la propia ciudad y país. Pero, respecto al Antiguo Testamento, el Evangelio va más allá: el prójimo es cualquiera que tenga necesidad de nosotros y que podamos ayudar. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Mt 5:46, Siefar. LC 6:32 SS. De esta manera el concepto de prójimo se universaliza sin hacerse abstracto. No se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora, de ius queritas est, N15. 2. En la enseñanza sobre el juicio final, cf. Mt 25:31-46, el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres, los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis, Mt 25:40. La caridad descubre por tanto a Cristo entre los pobres y los más necesitados, busca acercarse a ellos para ayudarles en sus necesidades materiales y espirituales. Constituye así un testimonio auténtico, y por tanto creíble, del Evangelio. Sin esta forma de evangelización, escribió Juan Pablo II, llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras, Novo Millennio Ineunte, 50. B. La caridad, don de Dios y servicio redentor. 1. La caridad es don de Dios. Vínculo de perfección y plenitud del ser humano, la caridad es don divino y gratuito, Diaris, por el que los hombres son capacitados e impulsados a hacerse don para los otros, también para los enemigos, más allá de las posibilidades de la humana naturaleza. La caridad purifica y eleva el sentimiento, la sensibilidad y el espíritu de la persona, y le conduce a la entrega sincera de sí misma. La caridad, participación en el amor mismo de Dios, ha sido y sigue siendo la fuerza de la misión de la Iglesia,
y es también el criterio definitivo para la acción de los cristianos, el principio que debe dirigirla y el fin al que debe tender, Enc. Redemptoris Missio, N60. Sin la caridad, la acción eclesial corre el peligro de reducirse a una mera actividad filantrópica y social. 2. La caridad busca la identificación con Jesús, que hizo de su vida un servicio redentor. Implica la unión con Cristo en la Eucaristía, y por tanto la entrega con Él en la cruz, y conduce a dar la vida, CFR 1 y en 3, 16. No cabe, por tanto, contraponer el culto y la ética cristiana, presidida por la caridad. Más bien acontece que la comunión eucarística incluye a la vez el ser amados y el amar a los otros. De ahí que una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma, de ius caritas est, N14. C. Los frutos de la caridad. Las obras de misericordia y el testimonio del amor. Como servicio que recuerda y actualiza el de Cristo, la caridad da frutos concretos y lleva, por la acción del Espíritu Santo, a un obrar que es signo e instrumento del amor de Dios. 1. En la caridad se encuentra el alto grado de la vida cristiana ordinaria, que debe traducirse en un estilo de vida coherente con el Evangelio. Inevitablemente esto puede conllevar ir contracorriente respecto a los criterios de la cultura dominante. Pero la caridad se muestra siempre respetuosa y cordial. San Pablo expresa así los frutos de la caridad. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Co 13, 4-7. 2. La caridad se manifiesta en obras de servicio, CFR. Esti 2, 26, Mt 7, 17. Supone la imitación de la misericordia y el amor del Padre. Un signo de este servicio de amor son las obras de misericordia, corporales y espirituales, que forman parte esencial del ya referido juicio de Dios sobre los hombres. Venid, benditos de mi Padre, Mt 25, 34 ss. Las principales obras de misericordia corporales son, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, y las espirituales consisten en instruir, aconsejar, consolar, confortar, perdonar y sufrir con paciencia, CFR. Catecismo de la Iglesia Católica, 2447 ss. Vid. Fórmulas de doctrina católica, en el apéndice del compendio. 3. La fuerza evangelizadora de la vida cristiana se apoya en el testimonio del amor. Como se ha apuntado ya, CFR supra N5, la caridad constituye el testimonio más auténtico del Evangelio. En esa medida, la caridad es un gran signo de la presencia de Dios y su reino, y medio eficaz para edificar el mundo nuevo que el amor de Dios instaura entre los hombres. Si faltara la caridad, que es verdaderamente el corazón de la Iglesia, todo sería inútil. Un amor así es lo que más provecho hace a la Iglesia. Los que practican la caridad, dice San Agustín, son nacidos de Dios, los que no la practican no son nacidos de Dios. Señal importante, diferencia esencial. Ten lo que quieras, si te falta esto solo, todo lo demás no sirve para nada, y si te falta todo y no tienes nada más que esto, has cumplido la ley, CFR. RM 13, 10. Por eso la Iglesia ha desarrollado institucionalmente en todos los tiempos actividades de caridad y promoción humana, como testimonio eficaz del mensaje del Evangelio, CFR. Enc. De ius caritas est, parte 2. 4. En la línea que ya se apuntó al tratar de la formación de los jóvenes, sería interesante que toda comunidad cristiana, comenzando por cada familia, sea para los jóvenes una escuela de atención a los más necesitados. Esto, que ya se organiza en muchos lugares, debería extenderse a todas las parroquias, escuelas, grupos y movimientos eclesiales, etc. Los cristianos, en colaboración con otros creyentes e incluso con no creyentes, serían, también en esto, fermento de caridad. Los fieles laicos podrían y deberían hacerlo promoviendo un voluntariado en cierto sentido específico, desde las distintas profesiones. De esta manera se iría sembrando la sensibilidad para que, posteriormente, los profesionales de todos los ámbitos tengan en cuenta a los más necesitados, e incluso muchos jóvenes orienten su vida profesional directamente en favor de los últimos.
La caridad tiene un horizonte universal. Comienza de todas formas, por los de la propia familia, los de la propia casa. Y nuestra familia es la Iglesia. Pregúntese si en el ambiente en que VD se sitúa parroquia, familia cristiana, grupo eclesial, etc. se promueve realmente el amor entre la gran familia de los cristianos, como se habla para comenzar de los demás católicos, de los otros grupos, de las otras parroquias, de los otros caminos dentro de la Iglesia, son otros, o son mis hermanos, de mi propia familia. 2. Evangelización y promoción humana. La caridad y el servicio al hombre se insertan en el conjunto de la evangelización, según unas relaciones que guardan un delicado equilibrio. La evangelización comporta un mensaje de salvación y de esperanza para las personas, que afecta a toda su vida, también, por tanto, a sus derechos políticos, económicos y sociales. Pero, ¿cómo se relacionan evangelización y promoción humana? A. Los vínculos entre la evangelización y la promoción humana. La exhortación Evangelii Nuntiandi señala que el mensaje evangélico está en conexión necesaria con la promoción humana. Entre ellos existen vínculos importantes, CFRN 31. Vínculos de orden antropológico, porque la persona no es un ser abstracto, sino que está situado en los contextos y problemas sociales y económicos. Vínculos de orden teológico, pues el mismo designio divino de la salvación unifica el plan de la creación y el plan de la redención, que implica promover la justicia. Vínculos de orden evangélico, no se puede proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre. B. El Evangelio, mensaje de libertad y garantía de la paz. ¿Cuál es, entonces, el sentido profundo de la liberación que Jesús anuncia y realiza y que predica la Iglesia? Puede caracterizarse con estos rasgos. La misión de la Iglesia no puede reducirse a un proyecto puramente temporal, sino que es de naturaleza espiritual o religiosa. Esto no significa que sea individualista o intimista, desinteresándose de los problemas de las personas. Antes, al contrario, la liberación que la evangelización anuncia e impulsa debe abarcar al hombre entero. También su apertura a Dios, supone una antropología que no lo sacrifique a una estrategia cualquiera, praxis o éxito a corto plazo. Es una liberación centrada en el reino de Dios y en una visión evangélica del hombre. No toda liberación es compatible con una visión cristiana y no es suficiente la liberación humana para que llegue el reino de Dios. Es una liberación cuyas motivaciones profundas piden una necesaria conversión del corazón y de la mente de las personas, para así transformar las estructuras sociales. El amor cristiano contribuye eficazmente a la transformación de las estructuras sociales, con el fin de adaptarlas a las verdaderas necesidades. Excluye la violencia y la revolución como medios para el cambio social, pues engendran nuevas formas de opresión y esclavitud, y son contrarias al espíritu cristiano y a la dignidad de las personas. La Iglesia anuncia la paz de Cristo, y bendice en su nombre a los que trabajan por la paz, CFR. MT 5, 9 Los que obran para remover los obstáculos que impiden la paz, sostenidos por la esperanza en Jesucristo. La paz es inseparable de la verdad y Jesús es la verdad que nos da la paz. Frente al terrorismo, inspirado con frecuencia en el nihilismo que desprecia a la humanidad y desespera de la vida, y el fundamentalismo fanático religioso, que supone un paradójico ultraje al hombre en nombre de Dios, la educación de la paz ha de estar presidida por la verdad, verdad de Dios y verdad del hombre, que es al mismo tiempo amor. La verdadera búsqueda de la paz y de la justicia es, además, inseparable, del respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte. La construcción de la paz comienza por el corazón de las personas y su relación con Dios, la conversión personal, la oración, la amistad y la acogida recíproca entre quienes tienen distintas culturas y religiones, excluye toda ideología que alimente el rencor y la violencia. En conclusión, la evangelización que libera es la que Cristo anunció y entregó a todas y cada una de las personas con su sacrificio. La Iglesia trata de suscitar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen a la liberación de los demás. Les da una inspiración de fe, una motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero cristiano no solo debe prestar atención, sino que debe ponerla como base de su prudencia y de su experiencia para traducirla concretamente en categorías de acción, de participación y de compromiso. Responda de nuevo a este epígrafe: evangelización y promoción humana buscando cómo se expresan en el tema 12, apartado 1, los vínculos entre el Evangelio y la reconciliación de las personas, las sociedades, naciones, etc.
3. Significado cristiano del trabajo, sus consecuencias eclesiales y sociales. La evolución socioeconómica del mundo occidental, con la reflexión filosófica y ética que provocó, y el desarrollo de la espiritualidad y de la eclesiología, han conducido a subrayar el valor cristiano de las actividades seculares, y por tanto del trabajo. Los fundamentos de la teología del trabajo pueden ordenarse así: a. El trabajo visto a la luz del dogma de la creación; b. El trabajo en relación con la vida oculta de Cristo; c. El trabajo en el marco de la vida y de la misión de la Iglesia y particularmente de lo que corresponde a los laicos; d. El trabajo en la perspectiva ético-económica; e. El trabajo en relación con la oración cristiana. No se trata ahora de examinar todos estos aspectos de la teología del trabajo, sino de apuntar los principales elementos de la relación entre trabajo y misión de la Iglesia. A. Trabajo y misión de la Iglesia. Esa relación puede captarse desde los siguientes presupuestos. 1. Conviene advertir ante todo dos cuestiones. 1. El trabajo condensa y significa el esfuerzo del hombre para colaborar con Dios en el desarrollo de la creación con vistas al reino. 2. Como todas las realidades creadas, el trabajo quedó herido por el pecado y ha sido redimido por Cristo. Por ese motivo aquí nos referimos no solo al trabajo como actividad humana, sino a la santificación del trabajo, es decir, al trabajo en la perspectiva de la unión con Cristo y de la vida de la gracia. 2. La santificación del trabajo, modo de ejercer los laicos el sacerdocio común de los bautizados. El trabajo remite, y de algún modo representa, al conjunto de las actividades temporales que se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, y que los laicos ofrecen a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, dice el concilio, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. 3. Las relaciones del trabajo con la creación, con el misterio de Cristo y de la Iglesia, son las siguientes. El trabajo en relación con la creación. Si el mundo fue creado con vistas al hombre y para alabanza del Creador, entonces el trabajo, por el que el hombre perfecciona al mundo a través de su propia actividad, es pieza fundamental como materia, medio y lugar de colaboración con Dios Creador y manifestación de su gloria. La Eucaristía representa paradigmáticamente cómo el trabajo, los frutos de la tierra y del trabajo de los hombres se hace ofrenda al Padre y se cristifica por la acción del Espíritu Santo, CFR. Catecismo de la Iglesia Católica 1368. Las actividades y quehaceres del hombre se convierten en oración y ofrenda. En relación con la vida oculta de Cristo. Cristo mismo trabajó largos años como carpintero en Nazaret. Su trabajo forma parte de los misterios de su vida, que tienen una capacidad reveladora y redentora. Por tanto, el trabajo puede y debe insertarse en la dinámica de la redención, en la medida en que se realiza en unión con Cristo. Aquellos cristianos, los laicos, cuya vocación es ordenar las realidades creadas al reino desde dentro de la actividad humana misma, CFR. LG 31, tienen particular referencia a la espiritualidad del trabajo, porque participan en la edificación y en la misión de la Iglesia, desde su condición propia. En este sentido, todo laico está llamado a ser testigo e instrumento vivo, a la vez, de la misión de la Iglesia misma en la medida del don de Cristo, F4, 7, LG 33. B. Aspectos éticos y sociales del trabajo. Trabajo y misión de los laicos. Una reflexión cristiana sobre el trabajo comporta los valores éticos y sociales del trabajo. Los aspectos éticos del trabajo forman una parte importante de los criterios que deben presidir la acción de los cristianos en materia social. Desde ahí pueden valorarse: a. La responsabilidad de los fieles laicos en lo que afecta a las condiciones de trabajo y el empleo, la participación, solidaridad e iniciativa, la justicia en las relaciones entre empresarios y trabajadores, la mejora de los sistemas de comercio, financiación e intercambios tecnológicos, CFR. Christi Fideles Laici, 43, b. El grave prejuicio del paro laboral y de la injusta retribución del trabajo, c. La necesaria organización del apostolado y de la pastoral en torno a las actividades laborales y sociales. De los fieles laicos se espera que cumplan su trabajo con competencia profesional, con honestidad humana, con espíritu cristiano, como camino de la propia santificación. Así servirán al mismo tiempo al progreso humano. De esa manera serán testigos de Cristo, y su trabajo adquirirá valor salvífico. 4. El amor preferencial por los pobres y necesitados.
Desde su comienzo la Iglesia ha manifestado una atención prioritaria por los pobres y necesitados. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia se ha hecho más consciente de su misión para el servicio de los pobres, los oprimidos y los marginados. En esta opción preferencial, que no debe entenderse como exclusiva, brilla el verdadero espíritu del Evangelio. Jesucristo declaró bienaventurados a los pobres, y él mismo quiso ser pobre por nosotros. La contemplación de Cristo debe llevar a descubrir su rostro sobre todo en aquellos con los que él mismo quiso identificarse. Esta página, CFR. MT 25, 35S, no es una simple invitación a la caridad, es una página de Cristología, que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página, la Iglesia comprueba su fidelidad como esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia, Novo Millennio Ineunte, 49. A. La expresión opción preferencial por los pobres. La expresión opción preferencial por los pobres no aparece en los textos del Vaticano II, aunque encuentra sus raíces en esa época. Apenas un mes antes del comienzo de los trabajos conciliares, Juan XXIII manifestó en un importante mensaje radiofónico: ante los países subdesarrollados la Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como la Iglesia de todos y particularmente de los pobres. De hecho, el tema de la pobreza junto a otros afines, relativos a la justicia, aparece en numerosos textos conciliares. Ya en Lumen Gentium 8, se dice: la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades, y procura servir en ellos a Cristo. En la Conferencia de Medellín, 1968, se recoge el tema de los pobres en el contexto de la grave situación del continente latinoamericano. La pobreza de tantos hermanos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendada por Cristo. La expresión opción por los pobres, acuñada por la literatura teológica latinoamericana durante los años 70, originó polémicas y críticas. La Conferencia de Puebla, 1979, intercaló el significativo término preferencial. La atención preferencial a los pobres y necesitados es un signo auténtico del Evangelio y por tanto de la misión de la Iglesia. En efecto, la Iglesia es la familia de Dios y el misterio de comunión con Dios y los demás en que nos introduce la fe, librándonos del individualismo y del egoísmo. Por eso es esencial a la misión la responsabilidad por los demás. En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza, cf 2c8,9. B. La pobreza y sus significaciones. En el término pobreza cabe distinguir varios significados. 1. La pobreza como carencia de bienes, o como situación socioeconómica que consiste en la privación de lo necesario para una vida realmente humana, situación en la que la imagen de Dios está escandalosamente deteriorada por el pecado del egoísmo y del dominio. Junto a las pobrezas de siempre, el hambre, el analfabetismo, la falta de asistencia médica elemental y de vivienda, etc., hoy se habla más ampliamente de las nuevas pobrezas: la vida sin sentido, la insidia de las drogas, el abandono de los ancianos, la marginación y la discriminación social. El cristiano debe esforzarse por suprimir toda pobreza, como signo de la llegada del reino. 2. La pobreza como carencia de la amistad con Dios, es decir, la miseria espiritual, que puede asociarse o no con la pobreza material. En el Evangelio Jesús se dirige a los pecadores para darles a participar las riquezas de la vida en Dios. Ellos, y todos los que no saben amar, son también verdaderamente pobres, aunque tengan muchos medios económicos y culturales. Para imitar y comunicar la misericordia de Dios, Jesús enseña que los cristianos deben amar incluso a sus enemigos y rogar por los que los persiguen. 3. La pobreza como disponibilidad del espíritu, o como actitud ascético-espiritual, o virtud cristiana, que supone la confianza y abandono en la providencia divina. Jesús aconseja hacerse pequeños, lo que conduce a rechazar radicalmente lo que pudiera disminuir la comunión con Dios y con los demás. Desde este punto de vista, la pobreza no está determinada en primer lugar por el tener o no tener, sino por la actitud de desprendimiento generoso de Jesús. 4. La pobreza en cuanto opción preferencial. La expresión opción preferencial por los pobres, entiende por pobreza los dos primeros sentidos aquí referidos: pobreza como carencia de bienes materiales o espirituales.
Pero al mismo tiempo presupone el tercer sentido, desprendimiento, o pobreza espiritual, pues solo el que renuncia voluntariamente al uso egoísta de los bienes materiales puede optar por el pobre, percibir su realidad y servirle adecuadamente, pobreza como opción. C. Implicaciones de la opción por el pobre. A partir de los expuesto, cabe distinguir dos tipos de implicaciones, unas de carácter más directamente operativo, otras que pueden enriquecer la reflexión teológica. 1. Implicaciones operativas. A. La Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación, 1986, introduce, junto a la expresión opción preferencial, la de amor de preferencia, que se recoge también en el Catecismo de la Iglesia Católica XX. Precisa así que una opción por los pobres que no estuviera basada en el amor no sería plenamente cristiana, como tampoco lo es un amor que no trate, operativamente, de acercarse al pobre e identificarse con él. El estilo de vida de cada cristiano que incluye las obras de misericordia corporales y espirituales es, en este aspecto, decisivo. B. La segunda exigencia es un compromiso activo para remediar la pobreza. No hay verdadero amor al pobre, si al mismo tiempo no se lucha contra la pobreza, que depende de la responsabilidad humana en la estructura económica y social, y que no puede considerarse inevitable. Esto no quiere decir que solucionar la pobreza sea fácil o pueda realizarse de modo inmediato. Ambas cosas, la atención a los pobres aquí y ahora y el empeño por la justicia, deben ser mantenidas simultáneamente. La fe debe ser luz para valorar los datos de las ciencias sociales al respecto y guía para impulsar la acción política, que de por sí implica juicios y posibilidades diversas. 2. Implicaciones teológicas. A. ¿Qué significa que la opción por los pobres sea preferencial? La teología acude al lenguaje sobre la pobreza para hablar de la redención obrada por Cristo. Siendo rico, dice San Pablo, se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Siendo Dios, Cristo asume la condición humana con todo lo que implica, también la pobreza, por eso el pobre es signo de la presencia de Cristo y objeto de su amor. De ahí que un hombre o una sociedad que no reaccionen ante las tribulaciones o las injusticias, y que no se esfuercen por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Al hablar de opción preferencial por los pobres, el adjetivo preferencial alude a que esa opción no es ni excluyente ni exclusiva. Por ejemplo, la exhortación Ecclesia in America llama la atención, entre otros puntos, sobre el hecho de que el haber descuidado la atención pastoral de los ambientes dirigentes de la sociedad, con el consiguiente alejamiento de la Iglesia de no pocos de ellos, se debe, en parte, a un planteamiento del cuidado pastoral de los pobres con un cierto exclusivismo. Entre otras consecuencias, los pobres mismos no encuentran ayuda para salir de su situación, a causa de la escasa sensibilidad auténticamente cristiana de muchos gobernantes y dirigentes sociales. Este es, sin duda, un factor a la hora de explicar las crecientes desigualdades sociales que se han producido en muchos países durante las últimas décadas. B. Algunas teologías de la liberación han realizado un trasvase indebido de la misión de la Iglesia a las categorías sociopolíticas. La primera cuestión que conviene aclarar es la realidad de Jesús como Hijo de Dios y por tanto con una misión divina, la redención, que comporta la liberación del pecado y, derivadamente, las liberaciones temporales como signo de esa liberación radical y definitiva. Por otra parte, la pobreza no se puede reducir a una condición socioeconómica enfocada desde la perspectiva de la conflictividad de las clases sociales, en un intento de convertirla en principal lugar teológico, rompiendo así con la tradición eclesial. Ante este modo de ver las cosas, hay que tener en cuenta que solo el amor cristiano es categoría adecuada para decidir sobre la ordenación de los diversos aspectos de la misión, uno de los cuales es, sin duda, la lucha contra la pobreza. Como el buen samaritano, la Iglesia se compadece por los pobres y los que sufren. Les sostiene en la reclamación de sus derechos, mientras anuncia que la fe vive por el amor con obras, CFR 1 y en 3, 17, Gal 5, 6, y que la esperanza escatológica no merma, sino que acentúa mucho más la importancia del esfuerzo temporal por lograr una sociedad más justa, CFR. Gaudium et Spes, 21 y 38. Por tanto, teniendo presentes las aclaraciones del Magisterio de la Iglesia, concretamente las instrucciones sobre la liberación, de 1984 y 1986, y el análisis teológico sobre el tema, es no solo legítimo sino necesario recoger y extender los frutos de una reflexión teológico-pastoral realizada desde el lugar teológico del pueblo cristiano y de los pobres y necesitados en las diversas partes del mundo.
c. Los fieles laicos tienen un papel preponderante en la opción preferencial por los pobres. Además de aquellas profesiones que están de modo directo y constante en contacto con los pobres, los marginados, etc., los laicos contribuyen, mediante su trabajo santificado, a informar la sociedad con el espíritu evangélico, y por tanto fomentan de un modo muy eficaz la solidaridad y la justicia. No se trata, pues, de que abandonen sus obligaciones para dedicarse de modo inmediato a los pobres, esto solo será posible en casos particulares. Pero cada uno desde su lugar, manteniéndose abierto a las necesidades de aquellos que se cruzan en su camino, ha de procurar solventar esas necesidades y realizar abundantes obras de misericordia. Actualmente existe una particular necesidad de la presencia de cristianos laicos en las diversas responsabilidades de la vida civil, economía, cultura, salud, educación, política, etc., que trabajen para infundir en ellas los valores del reino de Dios, CFR. Ecclesia in Europa, 99. Para esta tarea es imprescindible un conocimiento adecuado de la doctrina social de la Iglesia. Los pastores tienen la responsabilidad de impartir esa formación, con la ayuda de especialistas en los diversos ámbitos, respetando siempre la legítima pluralidad de las soluciones posibles. En la primera audiencia general del tercer milenio, Juan Pablo II rechazaba un culto aislado de la vida, una liturgia separada de la justicia, una oración apartada del compromiso cotidiano, una fe desnuda de las obras, y citaba la exhortación de San Juan Crisóstomo: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo abandones si se encuentra desnudo. No le rindas honores aquí, en el templo, para después descuidarlo ahí afuera, donde sufre a causa del frío y la desnudez. Benedicto XVI ha seguido en esta línea, haciendo notar que la especial atención a los más necesitados que caracterizaba esencialmente la vida de la primitiva Iglesia sigue siendo una condición para la evangelización actual. La fuerte unidad que se realizó en la Iglesia de los primeros siglos entre una fe amiga de la inteligencia y una praxis de vida caracterizada por el amor mutuo y por la atención solícita a los pobres y a los que sufrían, hizo posible la primera gran expansión misionera del cristianismo en el mundo helenístico romano. Así sucedió también posteriormente, en diversos contextos culturales y situaciones históricas. Este sigue siendo el camino real para la evangelización. Podría señalar algunas actitudes que deberían caracterizar a una comunidad cristiana en relación con el amor preferencial por los pobres y los necesitados. En segundo lugar, pregúntese lo mismo acerca de su propio entorno. Hay aquí un compromiso de hecho con los que sufren, con los pobres, con los más débiles y necesitados, los marginados y los indefensos. No solo, claro está, con los que viven bajo el mismo techo, sino también con los sin techo. No solo con los que pertenecen al propio grupo, pues eso podría ser un egoísmo grupal, sino con todos. Tema 14. La evangelización de la cultura. La fe y la cultura. La inculturación de la fe. Nueva evangelización y pastoral de la cultura. Evangelización y universidad. Orientaciones didácticas. En este tema, el lector necesitará recordar algunas nociones que quizá ya conoce por la antropología filosófica, antropología teológica o por la teología fundamental. Debe ahora planteárselas directamente en relación con la Iglesia y su misión. Desde ese marco podrá valorar la singular incidencia de una fe que se hace cultura. La evangelización de la cultura, o de las culturas si se quiere poner el énfasis en la diversidad que la cultura toma a lo largo del tiempo y del espacio, es otra forma de hablar del servicio que los cristianos han prestado al mundo desde los primeros tiempos de la Iglesia. Ante todo hay que evitar una concepción de las culturas que las vea como cerradas en sí mismas, en el curso de su desarrollo o en un momento determinado de su historia. De por sí, las culturas están abiertas y se encuentran entre ellas, en la búsqueda ideal del encuentro con las demás, de modo que aspiran interiormente a una universalidad que respete la diversidad de cada cultura. En lo más profundo de cada cultura se encuentra su acercamiento al misterio de Dios. Por tanto, evangelizar la cultura o las culturas no supone someter a los hombres a una dinámica extrínseca a su existencia, por lo mismo, toma como punto de partida la persona y las relaciones de las personas entre sí y con Dios. En efecto, la adhesión personal a la fe tiende a dinamizar la inteligencia y, desde ahí, a comunicarse en todos los ámbitos de la vida y de la actividad, con espíritu de servicio y solidaridad. Por otra parte, el Evangelio no se identifica con una cultura, ni es incompatible con cualquiera de ellas. Puede impregnarlas a todas sin someterse a ninguna.
Para superar la ruptura entre el Evangelio y cultura, lo que Pablo VI calificaba como drama de nuestro tiempo, se requiere proclamar la buena nueva, traduciendo o transvasando el Evangelio en los diversos lenguajes antropológico-culturales, sin la menor traición a su verdad y a la unidad de la fe. Dicho transvase requiere discernimiento, seriedad y competencia, tanto en el campo de la formulación teológica como en los de la catequesis, la liturgia, etc. Llegamos así a la cuestión que hoy se denomina inculturación. En sentido amplio, este término se usa para expresar el proceso de evangelización de las culturas. Este proceso supone en sentido inverso la inculturación del Evangelio. Las culturas enriquecen las expresiones del Evangelio o la fe, inculturación en sentido estricto. Desarrollo del tema. 1. La fe y la cultura. La inculturación de la fe. El Vaticano II se refirió a la promoción de la cultura, Gaudium et Spes, 53 a 62, y a su relación con el Evangelio. Las exhortaciones sobre la evangelización y la catequesis aludieron también al tema, Evangelii Nuntiandi, 18 a 20, Catechesi Tradendae, 53. En 1982 se crea el Consejo Pontificio para la Cultura. El Sínodo de 1985, a los 20 años de la clausura del concilio, habló de la inculturación como una íntima transformación de los auténticos valores culturales, por su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en todas las culturas humanas. Juan Pablo II ofreció pistas importantes para comprender e impulsar la evangelización de las culturas desde la antropología cristiana. En 1987 la Comisión Teológica Internacional publicó una reflexión sistemática sobre la fe y la inculturación. El documento toma de Gaudium et Spes el concepto de cultura como el cultivo de los bienes y valores de la naturaleza y todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades de alma y cuerpo, N. 53. La relación entre la fe y la cultura está presidida por la acción de la gracia, que respeta, cura y eleva la naturaleza. Con esos presupuestos, se puede entender el proceso de la inculturación, en un sentido amplio, como el esfuerzo de la Iglesia por hacer penetrar el mensaje de Cristo en un determinado medio sociocultural, llamándolo a crecer según todos sus valores propios, en cuanto son conciliables con el Evangelio o, más brevemente, como la inserción del Evangelio en una cultura autóctona y la introducción de esa misma cultura en la vida de la Iglesia. A. Inculturación, historia de la salvación y misión ad gentes. La inculturación puede verse en la perspectiva de la historia de la salvación y en el ámbito de las misiones. 1. Inculturación e historia de la salvación. La revelación se inserta en la cultura del Antiguo Testamento. Muchos de sus elementos los tomó Israel de los pueblos vecinos y fueron progresivamente purificados al servicio de la alianza con el Dios vivo. Jesús, Señor y Salvador del mundo, se manifiesta como trascendente con respecto a toda cultura, con su enseñanza y su vida, superando toda sabiduría y moral humanas. Al mismo tiempo, la encarnación del Hijo de Dios fue una encarnación cultural. He aquí la aparente paradoja: se unió con todo hombre, Gaudium et Spes, 22, pero en unas determinadas condiciones sociales y culturales, CFR. Ad gentes 10. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo impulsa en la Iglesia el anuncio de la fe a todas las naciones, y por tanto los comienzos de la inculturación de la fe. Integrarse en el misterio de Cristo es lo que da su identidad última a las culturas, en el proceso que tiende a la unión y el verdadero progreso de la humanidad, unión y progreso que se da respetando las diversidades culturales. No se suprimen las diferencias culturales, sino que se juzgan y se purifican por el misterio de la cruz, superando así los obstáculos, el legalismo judío, la idolatría, el gnosticismo, etc. 2. Inculturación y misión ad gentes. Hay dos principios que deben dirigir la inculturación en el ámbito de las misiones, CFR. Redemptoris Missio, 54. A. La compatibilidad del Evangelio con las culturas. Son los obispos, guardianes del depósito de la fe, quienes han de cuidar para que se guarde la fidelidad al Evangelio evitando los peligros de sincretismos y particularismos etnocéntricos y quienes han de discernir los valores de las culturas. Hay que evitar el riesgo de pasar acríticamente de una especie de alienación de la cultura, no tenerla en cuenta suficientemente, a una supervaloración de la misma, sin tener en cuenta que la cultura, como todo producto del hombre, debe ser purificado, elevado y perfeccionado. B. La comunión con la Iglesia universal. El proceso de inculturación requiere su tiempo, para que el misterio cristiano se desarrolle en los diferentes pueblos,
acrecentando así la catolicidad de la Iglesia. Esta inculturación debe ser dirigida y estimulada, pero no forzada. Debe ser expresión y fruto del genuino sentido de la fe de la comunidad cristiana, y no solo de especulaciones eruditas. B. Fundamentos teológicos de la inculturación. La inculturación requiere, pues, una solidez que le viene dada ante todo por la fidelidad a sus fundamentos teológicos y a su finalidad. Uno retomando algunas nociones que han ido apareciendo para ordenarlas, puede decirse que los fundamentos teológicos de la inculturación son: a. La encarnación, por la cual el Hijo de Dios asumió un contexto cultural determinado, siendo el modelo, el criterio y la fuente de toda inculturación. B. La acción del Espíritu Santo, principal agente de la inculturación, en cuanto que extiende las semillas del Verbo en las culturas, las prepara para su maduración en Cristo, las descubre en el anuncio de Cristo y las abre a su plenitud en Cristo, CFR. Redemptoris Missio, 28s. C. Otras premisas teológicas. La fe, en su núcleo, trasciende a las culturas, entre la fe y las culturas cabe un enriquecimiento recíproco, no se pueden adaptar valores o elementos incompatibles con la fe, la inculturación ha de realizarse en comunión con la Iglesia universal, la inculturación se da sobre todo en el nivel de las iglesias locales. 2. Respecto a la finalidad de la inculturación, se trata de que el Evangelio llegue al hombre concreto en el contexto de su cultura, no solo como una instrucción sino de modo que impregne toda su vida, hasta el desarrollo de una auténtica vida cristiana, única garantía de transformación de la sociedad. Como la vocación cristiana es esencialmente una vocación apostólica, el sentido de misión y el testimonio es también señal de una fe inculturada. Todo ello requiere el esfuerzo de la reflexión sobre la propia identidad cristiana, tanto a nivel pastoral como a nivel personal. Resuma los fundamentos de la inculturación. Anote en su esquema algunas dificultades que se planteen en su ambiente para posibilitar que la fe se haga cultura. 2. Nueva evangelización y pastoral de la cultura. La nueva evangelización pide un esfuerzo lúcido, serio y ordenado para evangelizar la cultura. En el apartado anterior hemos hablado de la inculturación en general. Ahora nos preguntamos qué supone hoy culturalmente la nueva evangelización. A. El dinamismo cultural de la fe y la evangelización de las nuevas culturas. ¿Qué sucede hoy o debería suceder cuando una persona se convierte a la fe cristiana, respecto a la cultura en que está inmerso? En efecto, esa pregunta, que solo se ha planteado reflejamente en las últimas décadas, es una premisa para responder a esta otra: ¿qué consecuencias tiene, para cada cristiano y para la Iglesia, el encuentro del Evangelio con una determinada cultura? Se ve necesario afrontar, en primer lugar, la cuestión del dinamismo cultural de la fe. Lo que hoy está en juego en la pastoral o en la evangelización de la cultura, puede expresarse así. La síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida con fidelidad. Cuando Juan Pablo II hablaba de una fe plenamente acogida, totalmente pensada y fielmente vivida, puede interpretarse que estaba subrayando estos aspectos: a. Una adhesión amorosa y libre a Jesucristo, a su misterio y a su doctrina, a su Iglesia y a sus exigencias; b. Una fuerza que dinamiza la inteligencia, que se extiende comunicándose, e inversamente, disminuye si no se comparte; c. Un itinerario y una aventura para cada uno irrepetible, que se deriva del encuentro con Cristo y se vive en la comunión de la Iglesia. En esa perspectiva, la fe que se hace cultura es esa misma fe que se acoge, se piensa, se vive. Es la fe en Cristo que va desplegando todo su dinamismo en la historia, haciéndose cultura para iluminar desde dentro la misma cultura. En segundo término, cabe preguntarse cómo facilitar la comprensión y la vivencia del mensaje de la Iglesia a las nuevas culturas, a las formas actuales de la inteligencia y de la sensibilidad. La adquisición, por parte de la Iglesia, de una nueva conciencia de la dimensión cultural de la persona y de los grupos humanos, lleva a redescubrir dos aspectos de la experiencia eclesial. La evangelización de las culturas se centra en la persona. Hay que insistir en que evangelización de las culturas quiere decir evangelización de las inteligencias y hábitos mentales, de las costumbres, de los comportamientos y, en último término, de las personas. A través de ella se llega a cristianizar los valores y las costumbres de los pueblos, CFR. Evangelii Nuntiandi, 20. La evangelización respeta, purifica y renueva las culturas.
En palabras de la Fides et Ratio, el encuentro de la fe con las diversas culturas de hecho ha dado vida a una realidad nueva, N70, creando así una cultura original en los contextos más diversos. El anuncio de Jesucristo saca a la luz los semina verbi escondidos en las culturas, abriéndolas a la medida misma de la sabiduría divina. B. Evangelización y medios de comunicación. Como primer areópago de la Edad Moderna, Redemptoris Missio, 37, los medios de comunicación son un lugar privilegiado para la encarnación de la fe en la cultura actual, por la influencia que ejercen en el pensamiento y en la vida de las personas. La Iglesia considera los medios de comunicación ante todo positivamente, como resultados del progreso y de la técnica al servicio de la humanidad. XV2. Los medios modernos de comunicación contribuyen y pueden contribuir mucho más a la difusión del Evangelio. Consideramos los objetivos, las posibilidades y las dificultades que se plantean a la evangelización en relación con los medios de comunicación. 1. La Iglesia debe promover el correcto desarrollo y uso de los medios de comunicación con vistas al progreso humano, la justicia y la paz. Es importante que los que trabajan en estos medios se propongan difundir una visión positiva de la vida, alentar el diálogo y el espíritu de servicio entre las personas, sin limitarse a presentar el mal o el sufrimiento como irremediable. En su trabajo con sus colegas, los cristianos que trabajan en los medios tienen la posibilidad de mostrarles que, cuando se informa de religión, conviene conocer las sensibilidades del público receptor, no solo para respetarlas sino herirlas, sino para comprender que el hecho religioso escapa a los análisis meramente sociológicos. Para esa tarea los cristianos requieren una específica formación teológica. Son fundamentalmente los fieles laicos los que pueden infundir en los medios un espíritu abierto a todo lo verdadero y noble como vía de comunicación de la fe cristiana, CFR. Ecclesia in Europa, 63. Les será útil el intercambio de ideas y experiencias en este campo. Todo ello requiere, obviamente, conocer bien las características de los medios de comunicación. Como parte de la formación de la conciencia se ve necesario que los fieles, especialmente los que se dedican a la educación y los estudiantes, adquieran criterios adecuados para comportarse cristianamente en cuanto receptores, emitir juicios morales y actuar creativamente al servicio del desarrollo integral propio y de los demás. 2. Los medios de comunicación, entre ellos, Internet, ofrecen grandes oportunidades en el campo de la transmisión y de la educación de la fe, especialmente para los jóvenes. Aunque la realidad virtual no puede sustituir a la proclamación inmediata y directa del Evangelio y a celebración de la Eucaristía, no cabe una experiencia plenamente eclesial o sacramental en Internet, puede contribuir a enriquecer la vida y la experiencia cristiana, llegando a personas que de otro modo difícilmente se podría llegar. 3. Aparte de las aportaciones positivas, los medios de comunicación plantean algunos desafíos que pueden llegar a la hostilidad a la fe y la moral cristiana, influida por ciertos aspectos de la mentalidad postmoderna, relativismo y agnosticismo, y otras interpretaciones inadecuadas de la fe. Estos desafíos requieren la profundización en la antropología y la teología, así como programas y orientaciones pastorales y educativas para el uso de los medios de comunicación. En cuanto a los padres de familia, deben conocer cómo emplean sus hijos el tiempo de ocio, incluyendo los recursos electrónicos, teléfonos móviles, videojuegos, correo, chats, etc., han de dialogar con ellos sobre lo que ven y experimentan, ayudarles a conducirse como usuarios responsables y no adictos que se aíslan de los demás y de la naturaleza, enseñarles que en el ciberespacio, al menos como en cualquier otro lugar, quizás tendrán que ir contracorriente e, incluso, sufrir persecución. Por estar a favor de lo verdadero y bueno. Por lo demás, es aconsejable el uso de filtros tecnológicos en los ordenadores accesibles a los niños, para protegerlos de amenazas como el consumismo, la pornografía y la violencia. 4. En fin, la Iglesia misma como institución, a nivel universal o en las iglesias locales requiere organizarse para comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio y extender así su propia misión. De ahí que conviene contar con los correspondientes profesionales de la información, así como mantener un observatorio permanente sobre las cuestiones fronterizas entre fe y comunicación. C. El compromiso de los católicos en la vida política. El mensaje del Evangelio, como se ha estudiado en el tema anterior, posee un dinamismo tal que impulsa a los cristianos a cumplir sus deberes ciudadanos como parte integral de su vocación divinal. Las actuales sociedades democráticas piden la participación de todos los ciudadanos mediante el voto y las actividades sociopolíticas que cada uno considere convenientes para el bien común,
en los diversos niveles de responsabilidad que comporta la vida cívica. Como es natural, los cristianos han de conducirse en esta actividad de acuerdo con una conciencia bien formada y con la libertad de opciones que les reconoce tanto la sociedad civil como la Iglesia. A la Iglesia en cuanto institución representada por la jerarquía no le corresponde la intervención inmediata en la política. Al mismo tiempo, como pueblo de Dios y comunidad de amor en el mundo, como asamblea convocada por Cristo para llevar su testimonio a la humanidad, se preocupa por impulsar la justicia y la promoción humana. Ser cristiano no significa, por tanto, refugiarse en una esfera privada, ajena a todo compromiso público político, o en una forma de confesionalidad. Al contrario, los cristianos están llamados a contribuir para que, a través de la política, se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana. 1. El deber de participar en la actividad política, y vivificarla con los criterios del Evangelio, corresponde de modo particular a los fieles laicos por su propia vocación y misión. Tienen el deber de intervenir en la vida pública, y en caso de necesidad oponerse a determinados proyectos políticos, al menos para limitar sus previsibles daños. 2. En el momento presente, este deber es especialmente grave, cuando nociones legítimas en sí mismas como pluralismo o tolerancia, esconden a menudo tendencias relativistas e indiferentistas, tanto respecto a la verdad como a las necesidades de las personas, como incompatibles con una visión cristiana de la persona. 3. La nueva evangelización requiere, en este punto, presentar el cristianismo, su herencia espiritual, intelectual y moral, en términos culturales modernos. Esto comporta según las posibilidades de cada cristiano la necesidad de conocer la cultura contemporánea en sus diversas expresiones, teología, humanidades, filosofía, derecho y economía, historia, arte y literatura, psicología, sociología, etc., y ciencias experimentales, especialmente las ciencias sobre la vida. 4. Se hace necesario insistir en la formación de la conciencia y en la formación teológica, particularmente en la doctrina social de la Iglesia, para no caer en utopías o mesianismos ajenos al mensaje cristiano. En todo caso, la contribución a la transformación de la realidad social ha de verse como una tarea esencial a la misión cristiana. Esa transformación radica en la transformación de la propia existencia, conversión, de ahí se sigue, como hemos estudiado, la incidencia sobre la cultura y el cambio efectivo de aquellas estructuras sociales que lo requieran. Todo ello por medios legítimos, sin el recurso a la violencia. Esta es la hora de la caridad, también de la caridad social y política, capaz de animar, con la gracia del Evangelio, las realidades humanas del trabajo, de la economía y de la política, trazando los caminos de la paz, de la justicia y de la amistad entre los pueblos. Esta es la hora de una renovada primavera de santidad social, de santos que manifiesten al mundo y en el mundo la perenne e inagotable fecundidad del Evangelio. D. Evangelización, arte y ecología. 1. La nueva evangelización debe prestar una atención particular al arte y a los artistas. A. Por una parte, hay que promover nuevas expresiones artísticas de la fe, y para ello, mantener un diálogo asiduo con quienes se dedican al arte. La evangelización necesita de la literatura y el teatro, la música, la pintura y la escultura, la arquitectura y el cine, porque debe hacer perceptible, más aún, fascinante en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios, y porque la belleza artística, reflejo del Espíritu de Dios, es un criptograma del misterio, una invitación a buscar el rostro de Dios hecho visible en Jesús de Nazaret. Esto no quiere decir que el tema haya de ser siempre explícitamente religioso y menos aún clerical, pues muchas veces invita más a la trascendencia un tratamiento adecuado de los valores humanos. B. Especialmente el arte sacro es un testimonio de la fe del artista, que se pone al servicio del culto litúrgico y por tanto está al servicio de la vida cristiana. Tiene una triple relación con la Biblia, la teología y la hagiografía, enseñanzas y vidas de los santos. Busca las imágenes de la Trinidad siguiendo las huellas de la encarnación del Verbo. Pone de manifiesto la gloria y el esplendor de Dios. C. Los bienes culturales de la Iglesia pueden ayudar a suscitar de nuevo un humanismo de inspiración cristiana. Con una adecuada conservación y uso, pueden ser, en cuanto testimonio vivo de la fe profesada por los cristianos a lo largo de los siglos, un instrumento válido para la nueva evangelización y la catequesis, e invitar a descubrir el sentido del misterio. 2. Respecto a las relaciones entre evangelización y ecología, cabe recordar,
como se ha estudiado en el tema correspondiente, que la relación originaria del hombre con el cosmos quedó herida por el pecado, pero ha sido redimida con Cristo. A los cristianos corresponde hacer del mundo un lugar donde se reconozca y se alabe a Dios, como única forma de garantizar la armonía del hombre con el mundo. El pecado, fractura de la comunión con Dios y con los demás considerado tanto en su raíz personal como en su capacidad de configurar estructuras de pecado, se manifiesta también como quiebra de la armonía entre el hombre y el mundo, obstaculización, por parte del hombre, al dinamismo de la creación, daño de su belleza y estorbo para su desarrollo y perfeccionamiento, disarmonía, en definitiva, que dificulta el encuentro sereno y comunicativo del hombre con el cosmos. B. Cristo ha redimido al hombre del pecado, restableciendo también su relación con el mundo. En su diálogo de salvación, la Iglesia anuncia esta reconciliación y acoge las realidades materiales del cosmos, su belleza, sus leyes y dinamismo, su plenitud de significado, valor y riqueza, las sana y las eleva. Ella es el mundo reconciliado. C. La Eucaristía es raíz y garantía de la dimensión secular de la Iglesia entera. Si la gloria de Dios es el mundo perfeccionado por el hombre según el amor de Dios, la configuración cotidiana del mundo, su cultivo, y la cultura que todo ello comporta, necesitan enraizarse en el culto al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Particularmente por medio de los fieles laicos, la Iglesia actúa la ordenación del mundo a Dios como parte integrante de la evangelización. Una ecología cristiana ha de traducirse, junto con una cultura de la vida, en las actitudes correspondientes. Esto se llevará a cabo con la ayuda de la catequesis y la enseñanza de la religión, con la vivencia de la celebración litúrgica y desde todos los ámbitos del servicio que los cristianos prestan al mundo. Al mundo, y no solo a las personas con las que se encuentran, pues en todo cristiano ha de brillar, también como testimonio, el cultivo y el cuidado de la creación. En el apartado que acaba de leer hay abundantes ideas y propuestas. De cara al estudio no interesa mucho que sea capaz de recordarlas, sino más bien que piense cómo contribuir en su ámbito a una mayor encarnación cultural de la fe. ¿Por dónde comenzaría? 3. Evangelización y universidad. En la evangelización de la cultura están directamente implicados los intelectuales, en cuanto destinatarios y a la vez sujetos de la evangelización. Entre ellos están los universitarios, que tienen, como parte esencial de su tarea, la de profundizar en la herencia cultural que reciben, actualizarla, desarrollarla y proyectarla hacia el futuro. Si ese universitario es cristiano, ha de esforzarse para que la luz de la fe ilumine esa tarea, impulsándole hacia nuevos horizontes de servicio. Las universidades católicas o de inspiración católica tienen también institucionalmente esa misión, favorecer la integración de los saberes y la profundización en la cultura, bajo la luz de la fe, más aún, situarse en el punto de crecimiento de la cultura y hacerlo desde la verdad plena revelada en Cristo. En primer lugar, es sujeto de la evangelización el universitario cristiano, profesor o alumno, a través de su fe asimilada intelectual y espiritualmente y vivida con coherencia. También existen otros espacios y medios como las capellanías, misiones universitarias, etc. A. Responsabilidad de los cristianos en la vida intelectual. ¿Con qué actitud debe ejercer su responsabilidad un universitario cristiano? Para responder a esta pregunta hay que partir de la visión cristiana de la naturaleza y de la cultura, que van estrechamente unidas, CFR. Gaudium et Spes, 53. El hombre transforma la naturaleza en cultural. En la perspectiva cristiana, la cultura se inscribe en el servicio al hombre y a la gloria de Dios, en que consiste la finalidad de la persona humana y también de la naturaleza. Por eso, tanto el trabajo humano como la cultura, que es su fruto, se integran en la economía cristiana de la salvación. Sin embargo, una cultura o ambiente intelectual determinado no siempre sirve a la persona en esa línea, sino que puede volverse contra el hombre, sumergiéndole en los mecanismos de la sociedad tecnificada, uniformándole y privándole de capacidad crítica. Este es, en efecto, un desafío que hoy tiene la universidad. La actual desuniversalización, pérdida de una visión de conjunto, de la institución le aparta de su misión histórica. En grado mayor o menor la institución universitaria debe recuperar sus propias características, la cultura como servicio a la persona, el interés por todo lo que afecta al hombre, el cultivo de la filosofía y la teología, la madurez crítica, ajena tanto al criticismo como al escepticismo, el estudio serio, la humildad intelectual, que lleva a aprender de otros y con otros,
la convivencia en el seno de la universidad y el trabajo en equipo. B. La pastoral universitaria. La pastoral universitaria tiene, en primer término, unos fundamentos y un contexto. En un segundo momento, veremos algunas orientaciones para esta tarea. 1. La pastoral universitaria surge de la responsabilidad cristiana de ofrecer la posibilidad de un encuentro efectivo con Jesucristo en el entorno de la universidad. Atendiendo a la situación de la universidad en los países más desarrollados, se perfila el siguiente marco de referencia. A. Por una parte, se dan fenómenos preocupantes como la masificación y la excesiva especialización o, al menos desajuste con respecto a los puestos de trabajo, las dificultades para vivir el ideal cristiano por un ambiente de difuso relativismo y positivismo, la pérdida del sentido e identidad de la tarea universitaria, y sus valores, la fragmentación de los saberes. B. Por otra parte, se dan fenómenos que es preciso seguir atentamente, el desarrollo de la educación a distancia, posibilidad de mayor acceso a la educación, junto con la disminución de la relación entre el profesor y el estudiante, la cooperación interuniversitaria e internacional, posibilidad de más ayuda, y también de más influencia de los centros mejor dotados sobre los otros, el lugar ocupado por la mujer en la universidad, con el enriquecimiento y la novedad que ello supone, el papel central de las universidades en la relación entre culturas tradicionales y modernidad, y su función de formación en la sociedad del siglo XXI. A estos últimos signos hay que sumar, el gran número de católicos presentes en la universidad, y, por tanto, una mayor posibilidad de evangelización, pero también el hecho de que muchos profesores y estudiantes consideran su fe como un asunto privado, y no perciben reflejamente el eventual impacto negativo de esta actitud en su existencia cristiana. Algunos llegan a abstenerse, en nombre de la autonomía universitaria, de explicitar su fe. 2. Orientaciones para la acción pastoral. La tarea más importante y capilar es la de cada cristiano en este campo. De aquí la importancia de la acción personal de los laicos. En relación con los estudiantes, habrá que promover que sean cristianos coherentes en los ambientes y las actividades en que se mueven. En relación con los profesores, es preciso añadir la ejemplaridad moral y profesional. En cuanto a los profesores católicos, se necesita tener en cuenta lo siguiente. El testimonio del profesor católico no consiste, en introducir temáticas confesionales en las disciplinas que enseña, sino en abrir el horizonte a las inquietudes últimas y fundamentales, en la generosidad estimulante de una presencia activa ante las preguntas, a menudo no formuladas, de esos espíritus jóvenes que andan a la búsqueda de referencias y certezas, de orientación y de metas. De esto depende su vida de mañana en la sociedad. Para las iniciativas más institucionales en las universidades católicas, o de inspiración católica, y en otras universidades que permitan el trabajo de la pastoral universitaria, sirven estas orientaciones. A. Habrá que subrayar la formación integral de las personas y la evangelización de la cultura. En este sentido tienen importancia la docencia teológica, los cursos regulares de moral y de deontología profesional, y el impulso del diálogo entre teólogos, filósofos y científicos. B. Convendrá formar equipos de personas preparadas, que asesoren en esos aspectos a las autoridades académicas, profesores, estudiantes, etc. Un buen medio puede ser el impulso de los departamentos, o institutos, de ciencias religiosas. C. Tiene un papel singular la capellanía universitaria. Esta busca crear dentro del ambiente universitario una comunidad cristiana y un compromiso de fe viva mediante la catequesis, las relaciones interpersonales y la atención espiritual. En su caso, tendrá presente la dimensión ecuménica, fomentando el testimonio común de los católicos y otros cristianos en la vida universitaria. Tema 15. Acción eclesial y pluralismo religioso. El diálogo interreligioso y el pluralismo de religiones. Los no practicantes, indiferentes, agnósticos y ateos. Los nuevos movimientos religiosos y las sectas. Orientaciones didácticas. De nuevo se espera, en este último tema, que el lector recuerde algunas cuestiones de otras materias, pero ahora consideradas en una perspectiva existencial. En conversaciones con amigos, parientes, jóvenes, etc., surgen las cuestiones que aquí se tratan. El consejo habitual ya lo conoce, trate de individuar los fundamentos, reflexione y busque sobre cómo mejorar la práctica. En el contexto actual las expresiones diálogo interreligioso o pluralismo de religiones resuenan con matices diversos a los de hace unos años.
Vista desde la óptica occidental, la diversidad religiosa de la humanidad resultaba tema lejano. Hoy las cosas son distintas. El mundo se ha hecho aldea global y la diversidad de las religiones suscita mayor interés. Las actitudes van desde la aceptación de la diversidad, pasando por el recelo y la desconfianza hasta la eventual hostilidad. No es cierto que la religión de por sí lleve al fanatismo, a la violencia o al terrorismo. Toda religión se abre de algún modo a la solidaridad, a la paz y a la trascendencia. Sin embargo, es cierto que de hecho motivaciones religiosas, o mejor sería decir pseudo-religiosas, han estado presentes a lo largo de la historia en muchas guerras, y recientemente en actos terroristas. En cualquier caso, a nadie le es lícito apelar a su religión como pretexto para una actitud beligerante hacia las demás personas. Las manifestaciones de violencia no pueden atribuirse a la religión en cuanto tal, sino a los límites culturales con que se vive y se desarrolla en la historia. Cuando el sentido religioso alcanzar su madurez, se abre necesariamente a la promoción de las relaciones de fraternidad universal entre los hombres, CFR. Benedicto XVI, mensaje del 4 de septiembre de 2006, con motivo del 20 aniversario del Encuentro Interreligioso por la Paz en Asís. La Iglesia invita al diálogo y la reconciliación para buscar un mundo mejor. A la vez, propone a Cristo como único Salvador, también a los indiferentes. Tiene esperanza de calmar la sed de trascendencia que se esconde detrás de muchos interrogantes que plantean las diversas religiones, los nuevos movimientos religiosos y las sectas. Desarrollo del tema. 1. El diálogo interreligioso y el pluralismo de religiones. A partir de la Segunda Guerra Mundial se comienza a hablar del diálogo interreligioso. La encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, 1964, recordemos una vez más que el Papa planteaba los círculos concéntricos del diálogo cristiano y la declaración Nostra Aetate del Vaticano II, supusieron un punto de inflexión en este tema. Las finalidades de ese diálogo son, el conocimiento y el respeto entre las religiones, y la reflexión sobre su significado y valor desde el punto de vista cristiano. A. Diálogo, anuncio y escucha. La Iglesia Católica ha ido desarrollando algunos principios y actitudes cristianas acerca del diálogo con las religiones. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Dec. Nostra Aetate, N2. La creación del Secretariado para los No Cristianos, después Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, impulsó este diálogo manteniendo la singularidad y universalidad salvadoras de Jesús. Ese diálogo, sin duda una de las formas necesarias, y más difíciles, de llevar a la práctica el testimonio cristiano, no puede sustituir al anuncio de la fe en Jesucristo, sino que se orienta hacia él. Novo Millennio Ineunte afirma que el diálogo interreligioso no puede basarse en la indiferencia religiosa y que, como cristianos, hemos de ofrecer el pleno testimonio de la esperanza que está en nosotros. 1 P. 3, 15, Novo Millennio Ineunte, 56. La Iglesia aspira a ofrecer la fe cristiana a los miembros de otras religiones, pero su conversión debe dejarse a la gracia divina, de modo que las relaciones religiosas con los no cristianos se caractericen por el respeto y la libertad. La Iglesia no está cerrada al diálogo con las filosofías, las culturas y las religiones, sino que está siempre dispuesta a la escucha, porque es consciente de poder enriquecerse con datos que proceden de la historia y también de las religiones. Al mismo tiempo, conviene estar prevenidos ante el riesgo del sincretismo y de una posible apertura a las religiones no cristianas que no tuviera en cuenta que la pluralidad de religiones ha engendrado frecuentemente discriminación y fanatismo, y ha sido fuente de división en la familia humana. La Iglesia está llamada a ser sacramento de unidad para todos los hombres. B. El cristianismo y la fe en Cristo, ante las religiones. Ante el pluralismo religioso, en el que nos encontramos de modo creciente, es necesario plantearse, ¿qué valor pueden tener las religiones para la salvación? ¿Cómo se valoran desde Cristo y la Iglesia? 1. Evoquemos en primer lugar los puntos más salientes de una teología cristiana de las religiones. A. El Espíritu Santo actúa para la edificación del cuerpo de Cristo también fuera de los márgenes visibles de la Iglesia, en las culturas y en las religiones. Las religiones pueden desempeñar por tanto el papel de preparación evangélica para la acogida del acontecimiento salvífico de Cristo. En ellas pueden, o no, existir elementos salvíficos,
en la medida en que conduzcan a los hombres al verdadero amor. B. La revelación cristiana no es una más entre otras, solo Cristo es revelación del Padre, mediador y plenitud de toda la revelación, criterio universal para valorar las semillas del verbo y los rasgos de verdad que contienen las religiones, y situarlas en el marco de la historia de la salvación, CFR. Gaudium et Spes, 22. C. El diálogo religioso puede considerarse como un importante camino para la búsqueda común de la verdad religiosa. El que, según la fe cristiana, la totalidad de la revelación divina sea realizado solo en Jesucristo, no excluye que, en diversos modos, Dios se haya mostrado a los seguidores de otras tradiciones religiosas. De hecho, la acción de Dios realizada por Cristo en su Espíritu se sigue realizando en el mundo a favor del género humano, como preparación, realización y consumación del Evangelio. Pero no todas las religiones tienen el mismo valor veritativo, la verdad es la cuestión central en la valoración de las religiones. Tampoco puede olvidarse las contradicciones que pueden existir entre ellas y la revelación cristiana. Por otra parte, el cristiano no busca simplemente adaptarse a las religiones, sino proponer el mensaje salvador de Jesús. En el diálogo interreligioso, no se trata simplemente de buscar un lenguaje común sino, ante todo, del misterio de la salvación. Es decir, la singularidad de cada persona y su relación con el Dios vivo, la importancia de la oración y la actitud ante la muerte, la fuerza de la palabra cristiana que viene de Cristo. En algunos ambientes se ha tendido a relativizar la función única de Jesús y de la Iglesia en la salvación. Según esto, habría otras mediaciones personales, otras figuras religiosas análogas a Jesús, u otras mediaciones institucionales que tendrían el mismo valor que la Iglesia. Ante esta teoría relativista, que se ha llamado teología del pluralismo religioso, la Congregación para la Doctrina de la Fe elaboró la Declaración Dominus Jesus sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, 2000. Los fundamentos del tema pueden sintetizarse así. La revelación de Cristo es plena y definitiva, no necesita de otras para completarse, CFR. De Jesús, N6. Hay una sola economía, camino de salvación, de la encarnación del Verbo y el envío del Espíritu Santo. No hay dos economías, una del Verbo eterno en las religiones, otra del Verbo encarnado en el cristianismo, o una del Logos y otra de Jesús de Nazaret, CFR N11. El misterio salvífico de Jesucristo es único y universal, N13. La Iglesia es mediadora universal de la salvación por su unión a Cristo. Iglesia, reino de Dios y reino de Cristo son tres magnitudes distintas pero inseparables, CFR N18S. La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en el misterio, LG 3. En cuanto a la relación de la Iglesia con las religiones respecto a la salvación, y a modo de síntesis, vale este texto. Que la Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, LG 14, no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo, Dominus Jesus, N20. C. Pluralismo religioso y actitudes cristianas. De lo anterior pueden deducirse algunas actitudes cristianas fundamentales, que se han de promover en un ambiente de pluralismo religioso. Ante todo, un refuerzo de la identidad cristiana, por medio de una correcta formación de los fieles, que lleva a mostrar la incongruencia de afirmar, Cristo, sí, la Iglesia, no. El sentido de la Iglesia implica la oración y el estudio sobre las cuestiones que conciernen a los cristianos, la participación en su misión y el afecto hacia ella. Es necesario ser coherente con la propia fe. En la formación y en la catequesis, hay que impulsar una actitud positiva respecto a las religiones con las que se dé mayor relación, el Islam, el judaísmo, el budismo, hinduismo, etc. Además de una información básica donde se explique las diferencias con el cristianismo, convendrá dar a conocer la contribución de las religiones a la historia y a la cultura, y sus límites o deficiencias. Se ha de promover la oración evitando todo sincretismo y relativismo, y respetando la diversidad de las experiencias propias de las religiones y el trabajo sobre todo en relación con la justicia y la paz. Concretamente en nuestro ámbito se impone la apertura, sin ingenuidad,
a los problemas que genera la integración de los inmigrantes que provienen de África y Asia, muchos de los cuales profesan el Islam u otras religiones. Es necesario respetar su dignidad y derechos fundamentales y que ellos respeten las tradiciones religiosas y culturales de quienes les acogen. Es lógico que se pida además una cierta reciprocidad en el trato que reciben los cristianos, perseguidos claramente hasta ahora, en muchos países musulmanes. Evitar, en cualquier caso, toda actitud indiferente o relativista. Recordar que la situación de las religiones es gravemente deficitaria comparada con el cristianismo, que tiene la plenitud de los bienes salvíficos Sikhs. Al mismo tiempo, es una fuerte llamada a la responsabilidad, pues los cristianos hemos recibido el Evangelio para entregarlo, CFR. LG 14, Ecclesia in Europa, 20, 46 SS. Al dialogar con otras tradiciones religiosas, los cristianos deben estar preparados para responder a objeciones sobre el contenido de su credo, y también para valorar las críticas que puedan recibir, acerca de la forma en que comprenden y sobre todo practican la religión. Pues el carácter pleno o integral de la verdad revelada en Cristo no garantiza que cada uno de los cristianos, tomado en su singularidad, esté en posesión plena de la verdad. Máxime si se tiene en cuenta que la verdad no es algo que se posea de una vez por todas, sino que se identifica con la persona misma de Jesucristo, de la que nos debemos dejar poseer. En un momento en el que se están definiendo los fundamentos de la cultura europea, los cristianos han de procurar que se reconozcan las raíces cristianas del continente. Por otra parte, el diálogo entre las religiones debe estimular la promoción de la paz, orientando las culturas que de ellas derivan hacia la recíproca comprensión. En esta tarea, el cristianismo tiene una responsabilidad especial, porque se propone como la religión del respeto, del perdón y la reconciliación. Actualmente los cristianos deben subrayar que Dios es sobre todo amor, y que el amor y la verdad son inseparables, CFR. Deus Caritas Est, N1. En concreto, han de evitar toda forma de arrogancia y autosuficiencia, y abrirse a la colaboración con otros, cristianos o no, especialmente en la atención a los más necesitados. Las actitudes de los cristianos ante el pluralismo cultural y religioso pueden, pues, sintetizarse como sigue: convicciones y testimonio de fe, que proceden de vivir la fe cristiana coherentemente; diálogo, que supone capacidad para escuchar y discernir, y respeto por los interlocutores; la verdad, inseparable del amor, se impone por sí misma. 2. Los no practicantes, indiferentes, agnósticos y ateos. Entre los nuevos retos de la evangelización se sitúa el fenómeno de los no practicantes, junto con otros, como la denominada incredulidad y el secularismo ateo, sobre todo práctico. Los cristianos no practicantes plantean a la evangelización resistencias e inercias, e incluso la actitud de quien se siente como de casa, dice saberlo y haberlo probado todo sin creer en nada. En su origen intervienen muchos factores como el desarraigo típico de nuestra época y los intentos de explicación y justificación de los no creyentes, en nombre de una religión interior, autonomía o autenticidad personal, etc. Ante todo hay que recordar que la fe cristiana es un escándalo, el escándalo de la cruz para el hombre de todos los tiempos, y, en muchos aspectos, una pretensión que irrita al denominado hombre moderno. Por otra parte, no cabe olvidar que, como dice el Concilio Vaticano II, también los creyentes tienen una parte de responsabilidad ante fenómenos como el ateísmo, motivado en algunas zonas del mundo por una reacción contra el escándalo que han podido causar los cristianos, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión al no haber llevado a la práctica su fe mediante la caridad. En efecto, la experiencia pastoral confirma que la situación de muchos no practicantes o indiferentes se asocia con frecuencia a una historia en torno a un escándalo o un antitestimonio proveniente de algún cristiano no coherente en su fe. De esta manera se forma un círculo donde se hace difícil excluir la responsabilidad de muchos. De otro lado, muchos hombres en nuestra época dicen no a Dios, al menos en la práctica, pues no dedican tiempo a sus relaciones con Él y centran la existencia en sí mismos, porque nunca han hecho una auténtica experiencia de Dios. Como ya señalaba San Gregorio Magno, cuando el hombre se ocupa completamente en lo que puede comprender o hacer por sí mismo, en lo material y en lo que le lleva al éxito, se vuelve insensible para percibir a Dios, se debilita el sentido de Dios. Incluso los que se consideran cristianos activos tienen la tentación de seleccionar, entre los contenidos de la fe,
aquellos elementos que les parecen sostenibles hoy día, con la consiguiente reducción del Evangelio. Así, buscan quizá traducir sus compromisos con Dios en los compromisos con los hombres, hasta dejarse llevar por un activismo vacío. Pero les falta la luz interior y el alma que da verdadera fuerza a la vida cristiana, la fe, la unión personal con Cristo, la comunión con la Iglesia. En todo caso, buena parte de los no practicantes participan de la indiferencia religiosa actual. Veamos cómo surge este fenómeno, que de alguna manera engloba también el agnosticismo y la increencia en nuestros días, y de qué manera contribuir a que se supere. A. La indiferencia religiosa actual y su origen. Muchas personas viven hoy en un horizonte meramente terreno, los valores dominantes en su comportamiento diario parecen ser los del cuerpo y la salud, el sexo y el dinero. Esta situación afecta incluso a muchos cristianos. La indiferencia religiosa actual tiene como formas principales, el agnosticismo y el escepticismo, el ateísmo práctico y el indiferentismo, el materialismo también práctico y el relativismo. Después de la caída del muro de Berlín se confirmó que el materialismo práctico ahoga la vida del espíritu, como el ateísmo teórico o el oficial. Estas actitudes tienen relaciones con el modo de entender el hombre, su bienestar y el progreso. En cuanto a su origen, además del escándalo causado por los cristianos mismos, ya citado, hay que tener en cuenta un entramado de causas filosóficas y teológicas, así como fenómenos socioculturales. Causas filosóficas y teológicas, desde el inmanentismo, pasando por la negación de Dios hasta el nihilismo moderno. La profundización en valores de raíz cristiana, que ha tenido lugar en los últimos siglos, ha quedado deformada por la huida de Dios y la clausura de la inmanencia. Fenómenos socioculturales. 1. La urbanización, la emigración y la industrialización han difuminado los puntos de referencia tradicionales, contribuyendo a la indiferencia religiosa. 2. Los medios de comunicación social, especialmente la televisión, se han convertido en maestros de muchas personas, que han asimilado sin discernimiento modelos e imágenes dictados muchas veces solo por el provecho económico, hoy fomentado por la llamada globalización. 3. Después del desmoronamiento del marxismo-leninismo, el cientifismo está en crisis, permanecen las consecuencias de los reduccionismos provocados por su metodología unilateral. 4. Finalmente las sectas se han revelado como elementos generadores de indiferencia, al sumir pasado el tiempo del engaño, a las personas que habían atraído, en un desencanto de toda actitud religiosa. Entre los indiferentes abundan hoy los agnósticos que declaran imposible el conocimiento de la existencia de Dios, no solo entre los intelectuales sino también en la cultura de masas. El relativismo occidental se plantea como agnosticismo pero desemboca en un ateísmo práctico, y tiende a convertirse en una pseudoreligión masiva, con sus propios mitos, pensar que las dimensiones sustanciales de la persona son incognoscibles y que las religiones son etapas infantiles de la humanidad, sus propios ritos, principalmente, el consumismo, y su propio etos, que aparentemente defiende el bienestar, pero en realidad favorece el individualismo, desprecia a los más pobres y necesitados y amenaza con convertirse en la forma actual del totalitarismo. B. Propuestas pastorales para superar la indiferencia religiosa. Para superar la indiferencia religiosa, se sugieren los siguientes puntos, que podrían también servir de base para una pastoral de los católicos no practicantes. Promover la evangelización y el apostolado entre todos los miembros de la Iglesia, tratando de aplicar en profundidad la renovación señalada por el Concilio Vaticano II. Impulsar un testimonio eficaz de identidad, es decir, del lugar decisivo que ocupa Dios en todos los momentos y aspectos de la vida humana, aunque esto suponga ir contracorriente de la mentalidad dominante, so pena de disolverse en la indiferencia. CFR. Rom 12, 1. Es decisivo que los laicos reciban una formación intensa, que llegue a muchas personas, también para contrarrestar la educación laicista, que fomenta la indiferencia religiosa y desarraiga a los jóvenes respecto a Cristo y a la Iglesia. Es necesario redescubrir la fuerza de la catequesis y de la homilía, y presentar a los jóvenes modelos de coherencia cristiana, los santos. En el diálogo entre fe y cultura, y entre fe y ciencias, se juega, lo hemos visto ya, en buena parte el destino del mundo. En esos campos, los intelectuales cristianos tienen un papel vital. La indiferencia religiosa presenta diversas formas sobre un fondo común. Póngase ante la necesidad de elaborar un breve programa informativo para una radio local, precisamente sobre este tema. ¿Cómo lo llevaría a cabo? 3. Los nuevos movimientos religiosos y las sectas.
Vivimos en una época del retorno de lo religioso, si bien el término religioso recubre aquí realidades y actitudes muy diversas, rondando la superstición, la magia o el irracionalismo propio de lo que se denominan nuevas religiones. Esto no significa que no se esté dando, en menor proporción, un retorno a la práctica religiosa en el cristianismo o en las religiones tradicionales o históricas. Con referencia a la llamada invasión de las sectas, en ningún país de Occidente los nuevos movimientos religiosos parecen tener un alto número de adeptos. Las cifras pueden variar mucho en América Latina y en algunos países de África y Asia, si se incluyen las comunidades protestantes de tipo pentecostal o fundamentalista independiente. Paradójicamente, la nueva religión verdaderamente mayoritaria en Occidente es la de los creyentes que no pertenecen a nada, believing without belonging, en un fenómeno que se ha llamado desinstitucionalización de la religión. Sin embargo, no hay por qué sobrevalorar, ni tampoco infravalorar, a los nuevos movimientos religiosos. Su importancia no debe medirse en dimensiones cuantitativas sino por su gran capacidad de influencia. Basta con recordar la popularización de la reencarnación en numerosos países de Occidente, o el éxito del género esotérico en la literatura, música y cine más populares. A. La difusión de estas nuevas religiones y sus desafíos a la pastoral. Estudiaremos la necesidad de una atención particular al fenómeno que nos ocupa, y los factores que explican su difusión, junto con los desafíos que plantean, para pasar finalmente a la respuesta pastoral de la Iglesia. 1. Como razones para una atención particular al fenómeno de las nuevas religiones, se señalan: 1. La silenciosa y preocupante penetración entre los cristianos y los católicos de movimientos no cristianos, a través de la difusión de creencias y prácticas que son contrarias a las verdades esenciales de la fe. 2. Su capacidad para suplir las deficiencias de la atención pastoral cristiana en un área geográfica, social o generacional. 3. Por tanto, la conveniencia de profundizar en algunas cuestiones internas de la Iglesia. 2. Entre los factores que pueden explicar su difusión, se apuntan: la existencia de necesidades espirituales, más allá de las psicológicas y de los intereses político-económicos, junto con un periodo de cambios culturales que lleva a la dispersión y la inseguridad. El interés por la escritura, el canto y la danza, las satisfacciones emotivas y las respuestas claras y concretas, quizá el descuido pastoral de la religiosidad popular ha podido desconocer estos deseos. La búsqueda de curaciones físicas y psicológicas, o de protección contra la brujería, el fracaso, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, especialmente en África. Las deficiencias en el ministerio pastoral y en la vida de las comunidades cristianas, escasez de clero, ignorancia, parroquias grandes y despersonalizadas, frialdad de la liturgia, intelectualismo de las homilías, confusión en cuanto a la necesidad de la Iglesia y la urgencia de la actividad misionera y de conversión. Causas económicas en algunos casos, sobre todo en partes de África y América Latina, donde fundadores de sectas se han enriquecido rápidamente. Los métodos de proselitismo desleales, las difamaciones organizadas contra las iglesias y comunidades mayoritarias, particularmente la Iglesia Católica. En otros casos, estos grupos poseen un gran dinamismo y militancia de los nuevos convertidos, con una estratégica utilización de los medios de comunicación, y claridad de objetivos. La acción del demonio, que normalmente pasa inadvertida para los que están envueltos en ella, pero que puede sospecharse por la presencia de la cizaña y de la confusión en el campo de la evangelización. Se habla también del recurso al espiritualismo de las sectas como posible mecanismo compensador del actual individualismo carente de comunión eclesial y de práctica sacramental. 3. Los problemas pastorales que plantean estos movimientos son graves y abundantes. Desafíos sociales, algunos de ellos pueden producir daños psicológicos o disuadir a sus miembros de su responsabilidad social. Desafíos culturales, difusión de ideas también entre los fieles sobre la reencarnación, desconfianza hacia la jerarquía y confusiones en cuanto al ecumenismo. Es importante distinguir entre las relaciones ecuménicas y las relaciones de la Iglesia con las sectas, aunque se dan casos algunos grupos protestantes en América Latina en que no es fácil hacer esa distinción. Desafíos doctrinales, alejamiento de los católicos respecto a la comunión de la Iglesia y abandono de la fe, en algunos casos, tendencia a considerar toda religión como un engaño, preparando involuntariamente el terreno para el ateísmo. B. La respuesta pastoral de la Iglesia. La Iglesia Católica, desde 1986 en que se elaboró el primer documento sobre las sectas o nuevos movimientos religiosos, NMR,
Desafíos pastorales, ha impulsado el seguimiento del tema a nivel universal y local. Desde el punto de vista de los criterios religiosos, la Iglesia exhorta a la cautela y al diálogo cuando sea posible. No deben hacerse condenas ni tampoco reconocimientos indiscriminados de los NMR. Habrá que identificar en cada caso los elementos o las tendencias que son en sí legítimas, pero a la vez, la prudencia pide observar con atención los movimientos que hasta ahora presentan una imagen poco clara, o bien son agresivos contra la Iglesia. Esta ofrecerá comprensión con las personas. Con algunos movimientos el diálogo es posible aunque problemático, pues a veces lo buscan para obtener credibilidad a nivel mundial. Por lo que se refiere a los problemas ad intra que los NMR plantean, ignorancia, desorientación y dudas, es recomendable la difusión y el estudio de la encíclica Redemptoris Missio, y de la declaración Dominus Iesus sobre la salvación en Cristo y sobre la necesidad de la Iglesia como cauce ordinario de salvación. Los NMR plantean a la Iglesia la importancia de invitar a la genuina experiencia religiosa cristiana, así como la revalorización de las celebraciones populares y los sacramentales, el agua, la luz, el fuego, el incienso, el pan, la sal, las imágenes y las procesiones, el agua bendita, las medallas y los escapularios. Para todo ello será necesaria una adecuada formación catequética y litúrgica, a la luz de la concreta situación de las diócesis. En su exhortación sobre la Iglesia en América, Juan Pablo II pidió un estudio sobre los motivos por los que se producen abandonos de la Iglesia. Convendrá hacer una revisión de los métodos pastorales empleados, de modo que cada iglesia particular ofrezca a los fieles una atención religiosa más personalizada, consolide las estructuras de comunión y misión, y use las posibilidades evangelizadoras que ofrece una religiosidad popular purificada, a fin de hacer más viva la fe de todos los católicos en Jesucristo, por la oración y la meditación de la palabra de Dios. Ecclesia in America, 73, subrayados nuestros. Conclusión. Ofrecemos 7 enunciados o tesis que pueden servir para recordar los contenidos centrales de la asignatura. Cada uno se corresponde con la unidad didáctica del mismo orden, excepto la última unidad, que está desdoblada en 2 enunciados. 1. La teología pastoral, o práctica, es la rama de la teología que reflexiona sobre la acción de la Iglesia, misión de la Iglesia in actu o autorrealización de la Iglesia. Sus fundamentos están en la misión evangelizadora y salvífica que la Iglesia recibe y participa de Cristo. Su referencia histórica próxima es la comprensión pastoral de la revelación, de la fe y la vida cristiana, en el Concilio Vaticano II, para discernir adecuadamente los signos de los tiempos. En su método cuenta con las ciencias humanas. 2. La acción de la Iglesia se comprende como una colaboración salvífica con la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, a favor de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Esa acción se apoya sobre la participación en el sacerdocio de Cristo, en su doble modalidad, sacerdocio común de los bautizados y sacerdocio ministerial, y en los carismas del Espíritu Santo, y se despliega tanto en el nivel universal como en el nivel local. La Iglesia dialoga con el mundo con el fin de reconciliarlo con Dios y salvarlo, respetando su consistencia creada y llevándolo a su plenitud. 3. La Iglesia es comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada, Lumen Gentium, 11. Su organicidad se refleja en la manera de realizar la misión. Esa organicidad es complementariedad en diversos niveles, a. Entre los dones, vocaciones y funciones que se dan en la Iglesia, laico, ministro ordenado, miembro de la vida consagrada, b. Entre las tareas que se realizan, CFR. Apostolicam actuositatem, 2, c. Entre el aspecto personal y el eclesial, la comunio, d. Entre las formas de la acción de la Iglesia, palabra, sacramento, servicio, que se corresponden con los 3 oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. 4. En las actividades pastorales y apostólicas que tienen relación con la palabra, destacan el testimonio y el diálogo apostólico, la predicación, la catequesis y la enseñanza escolar de la religión. El testimonio y la predicación intervienen en el primer anuncio de la fe, dirigido a la conversión. El testimonio cristiano, primera forma de evangelización, ha de ser personal, tan diverso como condiciones hay en la vida cristiana, y eclesial. El apostolado personal es la forma básica del apostolado a que está llamado todo cristiano, con la ayuda del acompañamiento y dirección espiritual. La predicación puede ser, básicamente, misionera, catequética y litúrgica, esta última encuentra su paradigma en la homilía.
La renovación catequética moderna ha supuesto considerables avances, como el discernimiento de las relaciones entre catequesis y experiencia. En ese marco ha sido posible el Catecismo de la Iglesia Católica, punto de referencia para la unidad en la transmisión de la fe. La enseñanza escolar de la religión integra el aspecto religioso de la educación en el marco de la cultura. 5. Entre palabra y sacramento hay una estrecha conexión, cuyo fruto es la vida cristiana y la acción eclesial. El sacramento perfecciona aquella comunicación que la palabra instaura, la palabra convierte, el sacramento incorpora. La pastoral litúrgica se centra en la celebración eucarística, principalmente el domingo, y busca la participación plena, consciente y activa de los fieles. En la pastoral de los sacramentos pueden distinguirse, a. los sacramentos de la iniciación cristiana, que culmina en la Eucaristía y normalmente se solapa con la pastoral y la pastoral juvenil, b. los sacramentos de servicio a la comunión, desde los que se plantea la atención al matrimonio y la familia, y también la pastoral de las vocaciones al ministerio ordenado, c. los sacramentos de curación, que son la base para la pastoral de la penitencia, de los enfermos y de los ancianos. 6. Como fruto de la fe y de los sacramentos, la existencia cristiana se transforma en servicio de Dios, para su gloria, de todos los hombres y mujeres, y de la creación. La raíz y la síntesis del servicio cristiano es la caridad. Desde ahí se perfila la dimensión social de la evangelización en sus diversos aspectos: promoción humana, santificación del trabajo, opción preferencial por los pobres, etc. El servicio cristiano se manifiesta asimismo en la evangelización de la cultura y de las culturas, que comporta la inculturación de la fe y la evangelización entre los intelectuales. 7. El servicio cristiano al mundo se realiza hoy día de modo creciente en un contexto de pluralismo cultural y religioso. Esta situación pide un renovado esfuerzo educativo y pastoral, particularmente en estos campos: diálogo con las religiones, pastoral de los alejados, no practicantes, indiferentes, agnósticos, y, finalmente, la atención a los nuevos movimientos religiosos y las sectas. La acción de la Iglesia requiere, en el contexto de una nueva evangelización, subrayar la adoración a Dios, la espiritualidad, acción de la gracia, y la formación teológica y catequética de los cristianos. La comunión con Dios, cuando es auténticamente vivida, se prolonga y se alimenta en la caridad, que busca servir a todos y colaborar en la transformación efectiva del mundo, con una atención especial a los más necesitados.